Muy buenos días a todos los miembros de Beyond Type 2 en español. Nuevamente aquí con ustedes, mi nombre es Mariana y soy directora de Mercados Emergentes en Beyond Type 1 y les damos la bienvenida a una sesión con un invitado muy especial. Hoy queremos presentar a Alan Ares Morales Delgado, quien nos acompaña para una breve entrevista, y otra vez nos acompaña Eugenia Araiza, que es quien se encarga de todas las comunicaciones que ustedes ven a través de Beyond Type 2 en español. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por acompañarme hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo para abrir estos espacios y pues generar como estas pláticas, ¿no? Importantes sobre la diabetes y la alimentación y todo esto, ¿no? Que engloba pues, el cuidado de la diabetes. Platícanos un poquito sobre ti. ¿Qué haces? Vives con diabetes, pero platícanos, además de vivir con diabetes, que ya es una situación que nos toma algo de tiempo, ¿qué es lo que tú haces? Pues mira, yo estudié la licenciatura en gastronomía, hice la carrera en cocina y eso fue hace ya 3 años. Tuve la fortuna de que mientras estudiaba, trabajaba, pero justo mis mentores de aquel entonces de la escuela se dedicaban mucho a la cocina tradicional. Entonces, me abrieron un mundo que para mí es maravilloso y es un súper aliado para mí en diabetes. Y entonces empecé a conocer como todos estos procesos que engloban la cultura mexicana, desde el uso de metate, molcajetes, molinos, piedras, plantas, etcétera, ¿no? Entonces, pues justo cuando yo empecé la carrera, cuando empecé la cocina y empecé a trabajar, me orillé mucho a esta tendencia de cocina tradicional y uno de mis grandes mentores se dedicaba a la investigación de la cocina mexicana. Entonces, esto me abrió también otro mundo completamente distinto que es la cocina y una cosa es la investigación. Y pues la verdad es que me apasionó muchísimo, ¿no? Descubrir el mundo que hay en cuestión de cultura alimentaria en México es impresionante y el valor cultural, histórico, nutrimental que tiene cada uno de los alimentos y elementos que existe dentro de la cocina, pues es increíble, ¿no? Es un mundo maravilloso. Y es que hemos platicado ya en otras emisiones y en la Biblioteca de Recursos de Beyond Type 2 de lo importante que es la alimentación para el manejo de todos los tipos de diabetes, ¿no? Es uno de los que conocemos como pilares de automanejo en la diabetes. Hiciste mención varias veces de cocina tradicional mexicana. ¿A qué te refieres con cocina tradicional mexicana? ¿Cuál es la diferencia entre la cocina tradicional mexicana y la cocina que encontraríamos, digamos, en casa, ¿no? La normal, la que Pues conocemos mira, habitualmente. hay muchas investigaciones, ya hay muchos textos y demás, pero pues yo tengo como mis propias pues definiciones, ¿no? Y para mí la cocina tradicional mexicana existen dos variantes, que es la popular y la tradicional, la de origen, digamos que sí es 100% mexicana. Entonces, por ejemplo, para mí la cocina tradicional popular puede ser un pozole, puede ser una tostada de pollo, puede ser algo más común que podemos encontrar incluso fuera del país, que es muy común encontrar en restaurantes mexicanos en Estados Unidos, en España, cosas así que es, pues, como te repito, ¿no? El típico pozole, una tostada, etcétera. Y en lo que yo estoy como especializado, que es para mí como la verdadera cocina tradicional de origen, tiene 4 elementos muy importantes este tipo de cocina. Número uno es los instrumentos que ocupan. Estos incluye piedras, maderas, molinos, molcajetes, metates, todos estos elementos de la cocina tradicional que ubicamos muy bien en las casas de las abuelitas, ¿no? Incluso el comal, hay unas como escobetillas que son como de paja para limpiar los instrumentos de cocina. Ese es uno. Número dos, para una cocina tradicional es muy importante la agricultura, la domesticación de algunas plantas de traspatio, que puede ser a lo mejor amaranto, chile, frijol, y pues número uno, el maíz, ¿no? Evidentemente el maíz es la base y el pilar de la cocina mexicana. Número tres, los animales de traspatio o animales autóctonos de acuerdo a la zona donde nos encontramos. Es muy importante porque pues, estas son las proteínas que podemos encontrar en la verdadera cocina tradicional. Tenemos autóctonas mexicanas, podría hablar a lo mejor del guajolote, podría a lo mejor hablar teníamos un como tipo de cerdo que se llamaba tepescuincle o escuincle, y era muy parecido a un cerdo, era lo más cercano que teníamos a un cerdo, ¿no? Entonces, pues tenemos otros tipos de animales que son muy característicos de la dieta mexicana. Y pues la número 4, que también es muy importante, es la herencia, ahora sí como
ya sea hablada o física, de recetas y de recetarios para la gente. Entonces, pues estos son los 4 pilares muy importantes para mí para considerar cocina tradicional mexicana. ¿Has hecho algún descubrimiento, digamos, por ejemplo, un alimento que tú no conocías y el impacto en la glucosa haya sido favorable o en tu Pues, glucosa? claro, pues mira, la verdad es que son alimentos que siempre han estado muy presentes en nuestra alimentación y que incluso son demasiado cotidianos. Podría decir a lo mejor el nopal, el amaranto, el chile, el frijol, pero más bien el descubrimiento fue el impacto que tenía en mi salud. Entonces, hablando, te digo, como de estos alimentos bases de la alimentación mexicana, son tan cotidianos que hemos perdido esta importancia que tiene el impacto en nuestra salud. Y mi descubrimiento fue ese, ¿no? ¿Qué pasaba si combinábamos una tortilla con frijoles y un poquito de chile? Pues obteníamos una gran cantidad de proteínas, fibras solubles, insolubles, y que esto aporta muchísimo a nuestro control de la diabetes, ¿no? Porque la fibra ayuda a controlar los niveles de glucosa, etcétera, ¿no? Pero ese fue más bien mi descubrimiento, el impacto que generaba en mis niveles de glucosa el comer estos alimentos directamente del campo. Y por lo que tú mencionas, hay alimentos que podemos encontrar y que ya han sido parte de la alimentación del mexicano, en este caso durante mucho tiempo, que tiene grandes beneficios y que pueden también considerarse aptos, ¿no? Si quisiéramos ponerle una etiqueta. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. En este tipo de alimentos, por ejemplo, el maíz, la tortilla, son alimentos muy ricos en hidratos de carbono, que entendemos elevan los niveles de glucosa en Claro. sangre. Este tipo de cocina entonces puede ser utilizada de forma segura por quienes vivimos con diabetes, si tiene mayor contenido de estos alimentos, Mira, digamos. desafortunadamente en México existe una muy mala calidad en la tortilla, hablando del maíz principalmente, pero tenemos la norma mexicana 187. Esta norma habla sobre qué tipo de ingredientes se tienen que necesitar para una buena tortilla que nutra. Entonces, en esta norma nos exige que usemos el 90% de una cal, bueno, que tenga una aproximación del 90% de pureza. Entonces, esto quiere decir que al tener un 90% de pureza a la hora de hacer la nixtamalización, que es el proceso que tiene el maíz para poder obtener masa y hacer tortillas, potencializa ahora sí de manera adecuada sus nutrientes que tiene la tortilla, ¿no? Que así a grandes rasgos podemos hablar de potasio, calcio, fibra, bueno, podemos también tiene complejo B, es libre de gluten. Entonces, hay una muy mala calidad de tortilla en México. ¿Por qué? Número uno, el maíz y la cal que ocupan para este proceso es de dudosa procedencia. No hay tortillerías que estén certificadas o que tengan alguna forma de ellos enseñarnos que están usando una cal apta de nivel alimenticio, que el maíz no sea de procedencia, a lo mejor que tenga químicos o que tenga algunas cosas raras ahí. Entonces, hablando de la tortilla real, la tortilla que es pura, digamos, por así decirlo, de un buen maíz que usan una cal, la cantidad de carbohidratos que tiene es un poco menor a la tortilla tradicional. Muchos de los nutriólogos hoy en día te manejan que una tortilla tiene 15 hidratos de carbono. Se han hecho estudios de una tortilla de un maíz de procedencia bueno, de una buena cal, que tiene incluso hasta 10 hidratos de carbono. Eso también depende mucho del tamaño, el gramaje, etcétera, ¿no? El grosor de la tortilla, entonces pues no es como una ley, pero sí se ha demostrado que tiene un poco menos de hidratos de carbono porque todo es natural, por así decirlo. Y Alan, dinos, la cocina tradicional mexicana involucra un mayor gasto, o sea, el comer, como tú mencionas, que además tiene muchísimos nutrientes y es rico en vitaminas, minerales y demás. ¿Es verdad que para alimentarnos sanamente necesitamos invertir más o que nos genere más gasto? Mira, sí, claro. Afortunadamente o desafortunadamente existe una ley que se llama Ley Oferta y Demanda. Entonces, hoy en la actualidad hay mucha tendencia de comer alimentos procesados, etiquetados que sean light o que tengan así como, o sea, lo promocionan como súper saludable y esto hace que incremente el precio de los ingredientes, bueno, de los alimentos que no son procesados o que no están etiquetados, ¿no?
Entonces, hoy en día sí es una realidad que es un poco más costoso, pero también hay gente, o sea, si vas directamente con la gente del campo, ellos hasta te lo regalan, ¿no? Porque no tienen una forma de comercialización, ¿me explico? Entonces, por un lado sí es un poco más costoso porque hay gente que ya está factura y, o sea, ya está bien estructurada la empresa donde venden alimentos naturales, que sí es un costo un poco más elevado. Pero mira, yo siempre digo que hemos o hacemos gastos muchas veces innecesarios. O sea, yo, por ejemplo, hablando de Spotify, pagamos una cantidad mensual que realmente no es necesaria para vivir, ¿no? ¿Qué pasa si esos 150 pesos mensuales lo invertimos más todavía en nuestra despensa y empezamos a cambiar nuestra alimentación? Al final de cuentas es pues una inversión para nuestra salud y nuestra alimentación. Entonces yo siempre digo que podemos eliminar gastos a lo mejor innecesarios por lapsos para poder mejorar esta alimentación y poder comprar estos alimentos. Y acercarnos realmente a los productores, ¿no? Que, o sea, al final de cuentas, el costo no es tanto el producto, sino todo el paso de mano a mano a mano. Y Claro. acercándonos además a los productores, creo que es algo que tú has estado trabajando. Sabemos realmente de dónde están saliendo los alimentos que nos estamos comiendo, ¿no? Sí, totalmente. Y yo siempre les digo también mucho a la gente que pregunten, aún así sea en el supermercado, donde estén acostumbrados a comprar su despensa, preguntar de dónde provienen los alimentos, qué tienen, porque tenemos ese derecho como consumidores a ver de dónde vienen nuestros alimentos. Estoy seguro que el 90% de la gente que compra sus verduras en el mercado no tiene ni la más remota idea de dónde vienen y no saben qué nos estamos llevando a la boca. Entonces, ese es un gran problema porque puede que muchos de los alimentos tengan un proceso químico en alguna parte, ¿no? O en el almacenaje, o en limpieza, o demás. Pues estamos acostumbrados a ver la manzana brillosa en el supermercado y es la que nos queremos comer, pero pues al final de cuentas la que está llena de cera, está llena de químicos, justo para que tenga esa belleza artificial, por así decirlo, ¿no? Y platicando contigo me doy cuenta que de varias cosas, ¿no? Primero, que no sabemos nada sobre cómo elegir nuestros alimentos, ni la pureza, ni la calidad, ni lo que realmente podemos encontrar en cuanto a beneficios para nuestra salud en general, no nada más para la diabetes, sino en general. No, nos falta todavía conocer más al respecto. Y antes de que empezáramos a grabar esta entrevista, platicábamos de lo difícil que ha sido en México y en algunas regiones del mundo, pues este tema de guardarse en casa por el tema de la pandemia, porque hay gente que sí o sí tiene que salir a trabajar, ¿no? Claro. Y lo que dices es, si consumiéramos estos alimentos directamente de quienes los producen y los cultivan, pues quizá también estaríamos ayudando nosotros localmente a la economía que hoy en día pues más lo necesita, ¿no? Por supuesto. Y quería preguntarte, si la gente, digo, obviamente yo quiero aprender, si la gente, otras personas como yo, quieren aprender sobre este tipo de alimentación, cómo buscar los alimentos, lo que decías ahorita, por ejemplo, de las manzanas en el supermercado, pues evidentemente yo soy de las personas que buscan la manzana más brillosa porque pues no sé, ¿no? ¿Dónde Claro. podemos o cómo podemos encontrarte o podemos aprender esto contigo? ¿Dónde podemos leer más información? ¿Dónde, cómo y cuándo? Pues mira, la verdad es que donde estoy muchísimo más activo y subo como ya temas de investigación y de resultados y cosas así sobre la cocina y sobre alimentación, pues lo hago directamente en mi Instagram. Mi Instagram es @yo soy Ares, sí, tal cual, yo soy Ares, ahí me pueden encontrar. Y pues ahí constantemente subo muchos temas como de cocina, temas de investigación, algunos platillos, ahora sí que autóctonos de algunas zonas. Entonces, sí, ahí me pueden buscar o me pueden escribir directamente y con todo gusto ahí estaré atento. Oye, y a mí no me gustan los comerciales, pero esto lo tengo que decir. Mis papás viven en la Ciudad de México. Eugenia no sabe esta historia, pero yo la tengo que contar. Mis papás viven en la Ciudad de México, mi mamá vive con diabetes tipo 2, su alimentación. Eugenia aquí presente es la nutrióloga de mi mamá, es la educadora en diabetes de mi mamá. Y con ella ha sido un proceso complejo porque pues a ella le gusta el pan dulce. Claro que ella es igual que yo y no sabe dónde comprar efectivamente y deliciosamente su pan dulce. Y fue un drama y difícil para ella porque pues ahora el día de Muertos y para ella es muy importante seguir la tradición que dicta que en casa se come pan de muerto. Bueno, Alan preparó un pan de muerto que tiene un menor contenido de azúcar, tiene menor azúcares agregados, menor contenido y evidentemente tiene menos hidratos de carbono con una harina
particularmente nutritiva y con otras cosas particularmente nutritivas que pudimos adquirir y ella lo probó. Y primero no estábamos muy seguros de cuál iba a ser el resultado porque ella es crítica informal del pan de muerto, pero dijo y nos mandó un mensaje que ya compartí con Alan que es el mejor pan de muerto que ha probado en toda su vida. Entonces, Muchas un gracias. comercial sin querer, pero yo quería mencionarlo porque además, si visitan la página de Instagram de Alan, van a poder ver además las fotografías. En Beyond Type 2 hemos publicado ya un par de recetas de él que vamos a compartir junto con esta entrevista para que vean el tipo de comida al que nos estamos refiriendo y lo muy saludable que puede ser y cómo se puede incluir esto en el plan de alimentación de cualquier persona que viva con diabetes. Así es, con diabetes y sin diabetes. Al final de cuentas, la alimentación es para todos. No hay como, bueno, a mí, por ejemplo, no me gusta etiquetar que sea comida para personas con diabetes, sino para todos, ¿no? Al final de cuentas mejora la salud en general y es un impacto, como comentas, ¿no? A nivel local, nivel personal y nivel, todos los niveles te ayuda. Y que además no tiene por qué ser, o sea, porque pensamos luego tristemente de, chin, ya me pusieron a dieta, tengo que vigilar mi alimentación y te imaginas que vas a comer feo y en realidad, o sea, algo que no te guste o algo que no sea delicioso y en realidad podemos hacer magia con los alimentos, pero pues sí nos falta aprender y para eso hay Claro. expertos como Alan hoy aquí presente. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alan. ¿Nos podrías volver a repetir tus datos de cocina tradicional y además que te sigan en tus redes? Claro, me pueden buscar así con mi nombre en Instagram, Alan Ares Morales, o como @yo soy Ares. Así, Ares es mi nombre, entonces pues @yo soy Ares y ahí me encuentran luego. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden darle like a esta publicación para saber qué les está gustando nuestras entrevistas. Y si tienen algún tema en especial que quieran que toquemos, por favor, háganoslo saber, ya sea por mensaje o por correo. Hasta pronto. Hasta luego y muchas gracias por la invitación. Gracias.